Muy buenos días, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma que le hemos llamado Conceptos Adecuados de Edificación. Le damos la gloria, las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda cada sábado, cada Shabbat, de poder estar comentando la porción semanal de la lectura pública de la palabra, como se le conoce, que son las lecturas de cada porción, de cada parashá de la Torá. Así que bienvenidos a todos. Gracias de verdad por estar ahí. Le damos la bienvenida formalmente. Así que hoy un tema interesante, un tema apasionante, muy importante también acerca de la fiesta de Pesaj, de la solemnidad llamada Pesaj. Es una fiesta extraordinaria que básicamente es el tiempo, como se le conoce, el tiempo de nuestra liberación. Es como si fuera el aniversario de la libertad que recibimos cuando recibimos al Mesías de nuestras vidas. Y Él trajo esa redención para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios y poder nosotros entonces comenzar a caminar en Él, para poder asirnos de ese propósito eterno que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Así que quiero iniciar con un breve resumen de lo que significa Pesaj y luego comenzar a elaborar ciertos puntos importantes de todo el ceder, de todo lo que se enseña y lo que lo relacionado a esta fiesta. Mire, la Pascua literalmente no es simplemente un relato de cómo el esclavo Israel, desde el punto de vista corporativo, fue liberado de Egipto esclavista, no. Es más bien un templado, es más bien un retrato de cómo el espíritu del hombre, primero, debe ser separado del pecado, o sea, de la carne, por la acción divina antes de entrar en el paraíso. De eso trata Pesaj. Finalmente, puesto que todas las personas, o sea, todos nosotros, todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios, hemos renacido, hemos sido redimidos, es importante que sepamos que todas las personas son una amalgama de un cuerpo, de una carne, por así decirlo, y de un espíritu. El mundo representa Egipto. El mundo es Egipto. Egipto es la palabra hebrea Misraín, ya usted lo sabe, que representa trabas, representa las adversidades de la vida, representa todo lo que es contrario al reino de los cielos. Por tanto, es el símbolo del mundo. Israel aquí simboliza que no tiene nada que ver con una raza, no tiene nada que ver con una nacionalidad. Israel es el pueblo de Dios. Todo el que ha sido llamado a ser parte del pueblo de Dios es Israel. Por tanto, Pesaj habla de la separación del pecado. La centralidad de todo el Pesaj, de todo lo que se hace ahí, es traer la conciencia a nosotros que somos los hijos de Dios de la separación del pecado. Por lo tanto, este es el mensaje universal de la Pascua para todas las naciones y para todos los pueblos de la tierra, lo cual están todos representados en el pueblo de Israel. Por tanto, permítanme iniciar ya formalmente este tiempo maravilloso de Pesaj. Y lo primero que quiero decir es que el éxodo de Egipto ha sido recordado y celebrado por los judíos de todo el mundo durante 3.500 años. Y aunque los creyentes en Yeshua celebraron la Pascua durante cientos de años después de la aparición de Yeshua, la observancia abierta fue finalmente erradicada por Roma, al menos públicamente. Hoy en día, este ceder de Pesaj está siendo redescubierto por los creyentes como el verdadero origen de la última cena. Y en el ceder de Pesaj, de Pascua, se lee un texto llamado la Agadá, que significa relato, que narra los acontecimientos del éxodo. Inclusive es un mandamiento escuchar dentro del ceder de Pesaj, que significa orden, el relato del éxodo. Y una versión describe la condición espiritual de los israelitas en ese momento. Esto es citado por el rabino Rebbe Nachman de Breslov, uno de los más grandes rabinos de Israel. En la Agadá del Rebbe, él cita lo siguiente acerca de la condición del pueblo de Israel
en el momento en la cual el primer Pesaj, que la primera Pascua se celebró. Lo cito. Él dice, en la Agadá de la Pascua decimos, si Elohim no hubiera sacado a nuestros antepasados de Egipto, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seguiríamos esclavizados al faraón en Egipto. Nuestros sabios explican que los hijos de Israel se habían atrincherado tanto en el paganismo y en la depravación de Egipto, que el éxodo llegó en el último momento posible, cuando se acercaban al borde se acercaban al borde mismo de la indistinción total de los egipcios. Si hubieran permanecido como esclavos en Egipto un momento más, no habría habido hijos de Israel que redimir. Fin de la cita del gran rabino Rebbe Nachman de Breslav en su Agadá, en su recuento de Pesaj. De esta última plaga, como ya usted sabe, dentro del Éxodo, la muerte de los primogénitos hizo que el faraón se sometiera y se viera obligado a dejar marchar a los israelitas. Ahora, ¿cuál es el significado de la primogenitura? ¿Cuál es el significado del primogénito? El Éxodo dice, capítulo 13:2, lo siguiente: santifíquenme a todos los primogénitos, todo que abre matriz del vientre entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Es por esa razón que los sabios de Israel comentan acerca de la importancia del Bejor, que es la palabra que se utiliza para traducir primogénito en la Biblia. Nos enseña algo importante. Mire, el Hazal dice, nuestros primogénitos alcanzaron un estatus especial cuando, a pesar de que nuestra nación estaba espiritualmente caída en Egipto y era bastante parecida a nuestros vecinos egipcios, Elohim, o sea, Dios nos perdonó durante la plaga de los primogénitos. La enseñanza añade que esto nos recuerda que todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios. Cuando consagramos lo primero y lo mejor, se nos recuerda que todo pertenece realmente a nuestro Creador y que debemos comprarlo a Él antes de usarlo. Es por eso que el Maharal explica, o sea, el Maharal es un gran rabino de Israel, explica que puesto que Elohim, o sea, Dios, es el primer ser, es apropiado por los primogénitos consagrarlos a Él. Qué tremenda declaración. Usted ve la importancia aquí de lo primero. Lo primero en tiempo, en lugar, en orden, en persona, debe ser consagrada a Dios. Hay un gran rabino también llamado Ari Kahn que me gustaría mencionar, comentando acerca de la diferencia entre Caín y Abel, que fueron los primeros modelos en las escrituras de quién era el primogénito o de cuál era el primogénito realmente. Porque cuando estudiamos los recuentos de todas las Toledot que hay en Génesis, o sea, todas las historias. ¿Por qué todas las historias? Porque el libro de Génesis, como usted sabe, está dividido estructuralmente en 11 Toledot, en 11 generaciones. O sea, el libro de Génesis es un recuento de generaciones, donde hay 11 en total. Cuando usted estudia estas generaciones, usted puede ver que siempre Dios escogió al segundo, no al primero. Entonces, por eso Ari Kahn comenta acerca de la diferencia entre Caín y Abel. Él dice lo siguiente: ser un primogénito de Dios tiene que ver con la forma en que llevamos nuestras vidas. ¿Está bien? No tiene nada que ver con un orden de nacimiento. Tiene que ver, como dice Ari Kahn, de la forma como nosotros llevamos nuestras vidas. Dice él que es la manifestación de la imagen de Dios en la tierra. Es la imagen de Dios, dice, formada en el interior del ser humano. No es una cuestión de secuencia de nacimiento. Fin de la cita de Ari Kahn. Usted puede ver cómo el pueblo judío connota y nos da la idea de la importancia del primogénito. El primogénito debía ser alguien que era capaz,
No capaz por el orden de nacimiento o la secuencia de nacimiento, sino por su moral, por su ética, por la forma como lleva su vida. De igual manera, el Éxodo Rabá, un gran comentario, vincula la posición del primogénito, o sea, Israel, lo vincula con el rey Mesías. Aquí hay una conexión muy importante con el rey Mesías. Sabemos que el rey Mesías es Yeshua. Mire qué dice el Éxodo Rabá, en el capítulo 14, verso 7. Dice, santifícame a todos los primogénitos. Está citando Éxodo 13:1. Por eso dice, el rabino Natán dijo, el santo bendito sea, le dijo a Moisés, así como he hecho primogénito a Jacob, pues dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, citando ahí Éxodo 4:22, así será mi primogénito, escucha bien, el rey Mesías. Qué hermoso es esto. Como dice, yo también lo nombraré primogénito, como dice el Salmo 89:28. Usted ve qué gran enseñanza que nos da este comentario hebreo acerca de la conexión que existe entre el primogénito de Dios, que es Israel, y el Mesías. De la misma forma como Israel es el primogénito de Dios, también el Mesías es el hijo primogénito, el mejor de Dios. Ahora bien, uno de los elementos importantes dentro de la Agadá, dentro del tiempo de Pesaj, no solamente es el primogénito, es también el mes en el cual se celebra esta fiesta. La Biblia dice que esta fiesta se celebraba o se celebra en el mes de Nisan, conforme al calendario bíblico. Que en el calendario juliano, en la cual nosotros estamos sometidos, cae siempre entre marzo y abril. Por ejemplo, este mes, que es abril, fue la fecha, el 5 de abril fue que se santificó la fiesta de Pesaj. La mayoría de nosotros celebramos esa celebración y fue un gran tiempo. Ahora bien, dentro del calendario hebreo, calendario del Eterno, el Seder Olam, como se conoce, se santifica en el mes de Nisan o en el mes de Aviv también. Cae siempre en primavera. Así dice la Biblia. Éxodo 12:1-2 dice, el Eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para ustedes el principio, esto es importante, que hay cosas tremendas, usted verá, el principio, el reshit en hebreo, de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Aquí Dios hace una reversión, aquí Dios coloca el mes séptimo dentro del calendario del Seder Olam, el orden de la creación, los tiempos desde el inicio, cuando estableció a Adán en el jardín, hasta los últimos tiempos, el Seder Olam, el orden, el calendario del Eterno de Dios. El mes de Aviv era el mes número 7. Pero cuando él saca al primogénito, a los hijos de Israel de Egipto, él cambia el orden y coloca ahora el mes séptimo en el mes primero. Le da un orden de preeminencia a Nisan, como está escrito aquí en Éxodo 12:1-2. Es por eso que para poder determinar el comienzo de las fiestas, el Eterno colocó el sol, la luna y las estrellas en el cielo, permitiendo al concilio, al Beit Din, de la casa del tribunal en la tierra, determinar y declarar las estaciones, como dice el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 14, que es donde por primera vez se establece el orden de los tiempos de la celebración de las fiestas. Qué interesante notar que todavía Adán no estaba en la tierra. Se preguntará usted, ¿por qué el Eterno coloca primero el orden de los tiempos para luego formar al hombre y colocarlo en la tierra para que pudiera entonces celebrar y entrar en el orden que él estableció? ¿Se pregunta usted por qué? Bueno, la razón es lógica, es clara. Antes de que el hombre colocara a su representante, antes que Dios, perdón, colocara a su representante, su hijo,
en la tierra, el Adán, como dice la Escritura, en el día 6, ya en el día 4, yo había establecido las fiestas del Eterno, los ciclos de Génesis, como dice el libro de Santiago. Por eso que en el libro de Santiago él dice, ¿se acuerda? No sean ustedes mismos maestros, porque pueden destruir los ciclos de Génesis, dice. Qué interesante que el griego lo dice literalmente de esa manera. Los ciclos de Génesis. Es porque desde Génesis Dios estableció tiempos sagrados. Antes de Dios santificar al ser humano, Dios santificó el tiempo. Lo primero que Dios aparta para un uso santo, para un uso sagrado, es el tiempo. Qué interesante. ¿Para qué? Para que cuando su hijo, su primogénito, o sea, la humanidad completa, estuviera en la tierra, estuviera entrando en el orden ya establecido previamente por Dios. Es por eso que cuando usted estudia la creación, usted puede ver que Dios estableció la creación antes del hombre. Le dio todo lo que el hombre necesitaba, la fuente de alimentación, la fuente de servirla, todo Dios lo estableció previamente para que cuando el hombre viniera a representar a Dios en la tierra, el Hijo de Dios, como dice Lucas 3:38, que Adán era el Hijo de Dios, ya que todo lo que Dios estableció, los 5 primeros días, era para que su Hijo pudiera apropiarse y pudiera operar en estos principios previos que Dios había establecido. No al revés. No que cuando él apareciera, estuviera en la tierra, él cambiara lo que Dios había establecido. Y esa es la tesis de Santiago, que él dice, no sean ustedes mismos maestros porque podrían destruir la rueda de la creación. Este fenómeno de la rueda de la creación es un tema interesante porque no solamente se da de una manera espiritual como son las fiestas. Es que las fiestas son tiempos apartados, tiempos señalados de parte de Dios. Sino que también en lo natural Dios estableció ciclos. Bueno, las mujeres que están aquí, todos ustedes que están aquí, todas me pueden testificar que dentro de usted misma, de ustedes mismas, tienen un ciclo que está relacionado literalmente con las lumbreras que fueron establecidas en los cielos a través de una rotación mensual. Se llama el ciclo menstrual. Eso es algo natural que tienen ustedes, como una ley establecida por Dios para las mujeres. No es casualidad, es que son ciclos en Génesis. Fue ahí donde Dios estableció todos los ciclos para que el ser humano pudiera experimentar una vida representando al Creador. Esto es importante. Cuando estudiamos los ciclos de Génesis de manera natural, podemos ver que hay un ciclo del agua, hay un ciclo del hidrógeno, del nitrógeno, y así hay muchos otros ciclos que están dentro de la naturaleza, que sin estos ciclos no hubiera existencia. Sin el ciclo del agua, por ejemplo, no existiera nada, porque el agua es el 75% de la tierra, incluyendo del ser humano. En otras palabras, era diciéndonos a nosotros como una enseñanza previa, ya fundamentada, establecida, para que cuando el hombre viniera a la tierra, pudiera introducirse en el orden y en el propósito divino. Es por esa razón que dice Génesis 1:14, y Dios dijo que haya luces en la extensión del cielo para dividir el día de la noche y que sean para señales y para estaciones. Esto es, dos cosas. Esas lumbreras que representan gobernantes servirían como señales, ot. La palabra hebrea es ot. Y para estaciones, que es la palabra moedim, que significa festividades. Esto es una palabra interesante cuando hace uno estudio etimológico del significado de la palabra fiesta. Fiesta no es lo que nosotros conocemos como fiesta en nuestro idioma castellano. Cuando oímos fiesta, evoca trago, evoca baile. No, nada de eso. Nada de eso tiene que ver con lo que Dios quiere significar aquí.
La palabra hebrea aquí es moed y en su plural es moedín, que significa literalmente festividades sagradas. Implica un tiempo apartado, implica un tiempo señalado, implica una cita con el Creador, implica un tiempo fijado, donde Dios quiere tratar temas importantes relacionados, mis amados, con el plan de redención y con el plan que Él tiene para el reino de los cielos en la tierra. Él nos convoca a una cita, a un encuentro con Él para celebrar ciertas categorías, por así decirlo, ciertas enseñanzas importantes para nuestro desarrollo espiritual. Las fiestas son como si fuera un cronograma, las fiestas son como si fuera un cuadro del plan de redención completo. Es por esa razón que Pesaj representa la liberación. Pesaj representa el nacer de nuevo. La redención no es solamente usted nacer de nuevo. La redención, la libertad no representa solamente el que ya usted recibió a Jesucristo y ya no tiene que hacer más nada, no. Todo lo demás del plan de redención está incrustado, está como un templado en toda la fiesta. Cuando ya usted recibe el Cordero, la libertad, usted es restaurado nuevamente al reino de Dios. Usted ha sido hecho participante de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pablo, y se le ha concedido un reino inconmovible, como dice Pablo en Romanos también. Ya usted se ha tratado con el pecado primordial, el consejo de la serpiente. Dios comienza el proceso de redención, que ese es el inicio del proceso. Recibir al Cordero. El primogénito es restaurado a su posición de primogénito y recibe al Cordero. Pero luego de eso está la fiesta de los panes y levadura, que es un proceso de revertir el veneno de la serpiente en usted. ¿Cuál es el veneno de la serpiente? Bueno, lo que produce el pecado entre usted. ¿Cómo se revierte eso? Bueno, poniendo una naturaleza divina. Pablo habla de esto magistralmente en el libro de Romanos. Él pone la naturaleza divina, pero la otra naturaleza está dentro de usted también. Ahí comienza una lucha constante entre el alma y el espíritu para que sobrevenga y se sobreponga y venza el espíritu. ¿Cómo se revierte este veneno de la serpiente? Esa fuente primaria, primordial, que genera el pecado. Bueno, a través del estudio de la palabra, y eso comienza un proceso que se llama el proceso de santificación. Por eso usted estudia palabra, por eso usted estudia la Torá, por eso usted va a la congregación, por eso usted va a su congregación local para poder aprender cada vez que usted se reúne palabra de Dios. Cuando usted aprende la palabra de Dios, cuando eso es parte suya, cuando usted la internaliza, cuando usted comienza a vivir esas palabras, cuando usted la entiende, la hace, comienza entonces a revertir, a disminuir, a suprimir ese veneno de la serpiente, ese deseo constante humano, separado de Dios, separado de la palabra, que combate el alma, que combate el espíritu, a ser revertido, a ser minimizado, a ser finalmente ser destruido. Sin redención, sin santificación, sin el papel y el ministerio de la palabra en su vida, usted no podrá nunca ser libre. Pablo le llamó un cuerpo de muerte. Y él dice dentro de esa exposición en Romanos, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién? Y él dice, Jesucristo, Yeshua dice. Por tanto, el plan de redención también envuelve ser una primicia para Dios. También envuelve lo que se simboliza en la fiesta de Pentecostés. También envuelve lo que simboliza la fiesta de la trompeta. También envuelve lo que significa la fiesta de Yom Kippur. También envuelve lo que significa la fiesta de Sukkot. Siendo Sukkot ya el término de ese plan de redención que Dios tiene para el ser humano. Usted puede entender cómo las fiestas son un prototipo de cómo la redención total llega al ser humano. Cada una de ellas tiene un símbolo y tiene una enseñanza bien
determinada de las partes en la cual usted es libertado, usted es construido y edificado también dentro del reino de Dios, como el Hijo de Dios, como el primogénito de Dios, sin obviar todos los puntos, sin obviar, como ha enseñado, y lo digo con mucho respeto al cristianismo, de que solamente ya cuando ya usted reciba al Cordero, a Yeshua, ya usted es suficiente. No, no es suficiente. Usted necesita luego comenzar el proceso de cada parte del plan de redención de Dios. Por esa razón que usted necesita estudiar profundidad y asimilar e internalizar y hacer carne todos los principios de la fiesta. Yo sé que este no es el estudio, pero es importante que me detenga aquí para poder explicar esto. Ahora bien, mire, continuemos aquí con esto que estamos tratando de dilucidar del mes de Nisan. El mes de Nisan es bien significativo, ya que nos dice que desde el 10 de Nisan y a la primera generación del Éxodo, que fue redimida en Egipto, se le ordenó algo importante el 10 de Nisan. El 10 de Nisan se le ordenó lo siguiente, como dice Éxodo 12:13. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, el día 10 de este mes, o sea, del mes de Nisan, tomarán cada uno un cordero, interesante, un cordero, según las casas de sus padres, un cordero por familia. No es coincidencia, no es coincidencia que Yeshua entró en el templo exactamente el 10 de Nisan, basándose en el verso que nos enseña Juan, capítulo 12, verso 1, y Juan 12:13. Mire qué dice Juan. 6 días antes de la Pascua, Yeshua vino a Betania, donde estaba Eleazar, que había estado muerto, al que resucitó de entre los muertos. Al día siguiente, una gran multitud había acudido a la fiesta. ¿Vio? Esta referencia a la fiesta aquí es la fiesta de Pesaj. Cuando se enteraron de que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron las ramas de palmeras y salieron a su encuentro y gritaron, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Yeshua, habiendo encontrado un asno, se sentó en él. Eso dice la escritura. Vio cómo el 10 de Nisan es donde él entra a Jerusalén. Este día se conoce dentro del catolicismo como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, cuando él entra triunfante, Israel en un asno, pero desde el punto de vista bíblico es el 10 de Nisan. Entonces este mes es importante porque es el mes donde se celebra esta celebración. Y como Yeshua cumple exactamente lo mismo que el Éxodo dice, de igual manera en lo que el Evangelio que está tratando de retratarnos a nosotros en Juan es, como el tipo y el antitipo son lo mismo. Es por eso que los sabios de Israel, en un gran documento que quiero citar ahora, llamado el Peshitar Rabatí, vincula, dilucidando el mes de Nisan con el Mesías. No es casualidad que esto se conoce en la tradición del pueblo de Israel, de que hay una conexión muy importante, no solamente con el primogénito y el Mesías, sino con la fiesta, el mes de Nisan y el Mesías. Mire qué dice el Peshitar Rabatí. Dice, en el mes de Nisan los patriarcas se levantarán y dirán al Mesías, Efraín, nuestro verdadero Mesías. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín es uno de los nombres como el judaísmo llama al Mesías. Le dice el texto, eres más grande que nosotros, ¿vio? Porque sufriste por las iniquidades de nuestros hijos y te sobrevinieron terribles calvarios, tales calvarios como no sobrevinieron a la generación anterior ni a las posteriores. Por causa de Israel te convertiste en un hazmerreír, en una burla entre las naciones de la tierra, y te sentaste en las tinieblas, en la espesa oscuridad, y tus ojos no vieron la luz, y tu piel se pegó a tus huesos, y tu cuerpo se secó como un trozo de madera, y tus ojos
se oscurecieron por el ayuno y tu fuerza se secó como un tiesto. Todas estas aflicciones a causa de las iniquidades de los hijos. El santo bendito sea, elevará al Mesías al cielo de los cielos. Qué hermoso de esto. Y lo revestirá con algo del esplendor de su propia gloria. El fin de la cita del Peshitta Rabbati. Está en un verso del Peshitta Rabbati, que es el número 37. Cuando usted escucha eso, hay dos cosas que hay que mencionar. ¿Qué parecido tiene a la exégesis que hacen los cristianos? ¡Qué tremendo, es igual! Y segundo, derrota lo que los judíos ortodoxos están diciendo acerca del Mesías Yeshua, de que él no es el Mesías, de que el Mesías Jesucristo no vino a destruir la iniquidad del hombre en la tierra. Usted ve que usa la palabra iniquidad. Y esto es importante porque dentro de la Biblia hay 5 tipos de ofrendas. Pero ninguna de estas 5 tipos de ofrendas es la iniquidad. Se preguntará por usted por qué. ¿Por qué aquí dice iniquidad? ¿Por qué Isaías 53, que él está citando aquí en este Peshitta Rabbati, no usa la palabra Asham, no usa la palabra Peshá, no usa la palabra Olá, no usa la palabra Minjá, no usa la palabra Shelamín, que son los 5 tipos de ofrendas que el Levítico enseña que cuando hombre transgredía, tanto voluntariamente e involuntariamente, ya que 3 de estas ofrendas son ofrendas, son ofrendas no por el pecado, sino que son ofrendas de agradecimiento. Solamente hay 2 de estas ofrendas que son por pecados no intencionales. La razón es porque el mencionar iniquidad tiene que ver con un pecado voluntario, como lo cita Isaías 53. Solamente el sacrificio de Yeshua trata con las iniquidades, que son los pecados voluntarios del ser humano. Lo que está tratando de decir el libro de Isaías 53, que el judaísmo ortodoxo enseña que no trata de Yeshua, sino que trata de Israel, es totalmente una equivocación. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que el Isaías 53, a través de la historia, o hasta el siglo XI, todos los rabinos de Israel creían que se trataba del Mesías. Es hasta el siglo XI que comienza una nueva erudición a decir que no era el Mesías porque era una defensa en contra del cristianismo. Lo hicieron adrede para evitar que se confundiera el judaísmo con el cristianismo. Y ese fue el error que ellos han cometido, que se ha heredado hasta el día de hoy en el judaísmo ortodoxo. Pero los rabinos antiguos todos estaban de acuerdo que se trataba del Mesías. Es por eso que el Peshitta Rabbati nos dice que nuestro verdadero Mesías, que es más grande que los patriarcas, dice. Esto es otro punto importante también, el número 3, de que el Mesías es más grande que Abraham, que Isaac, que Jacob, que todos los patriarcas. Inclusive dice que Moisés, inclusive dice que los ángeles administradores. Esto es importantísimo para el argumento de Yeshua como el Mesías, para que entendamos la preeminencia, la importancia suprema que tiene el Mesías de Israel, que es Yeshua, que es Jesucristo. Esto revierte toda la enseñanza del judaísmo rabínico moderno. Pareciera que estamos leyendo un documento cristiano aquí, porque el cristianismo siempre ha entendido que Jesús es el Mesías. De manera que, mis amados, notamos aquí que Nisan tiene una conexión muy poderosa con el Mesías de la literatura rabínica. Es por eso también, mire, que el otro gran rabino en Israel, comentando el tratado de Rosh Hashanah, nos dice algo. El rabino Josué dice, en Nisan fueron liberados, en Nisan serán liberados en el tiempo venidero. ¿Vio? Como lo que fue en el pasado, de nuevo se realiza.
¿Dónde sabemos esto? Pregunta. La Escritura llama a la Pascua una noche de vigilia, lo que significa que una noche que ha sido continuamente vigilada desde los 6 días de la creación. Esto es tremendo comentario. Esto nos trae a la creación. Está diciendo que desde la creación Dios había pensado en la redención, que la redención no es producto del éxodo, sino que es producto desde la creación del momento, desde los 6 días de la creación, ya que el día sexto fue que Dios creó al ser humano. Hay otro gran documento llamado el Melquitá, que contrasta el mes de Nisan también, que representa al mes del Aries. ¿Por qué usted cree que el Mazarot, o sea, el zodíaco que se presenta en el cielo, es del Aries? Qué tremendo esto, del Cordero. No es casualidad tampoco, porque en ese mes se celebra, el mes de Nisan es representado en el cielo con el símbolo del Cordero. Mira que dice el rabino Ismael, otro gran rabino, acerca de este mes de Nisan. Dice, en esa noche, el 15 de Nisan, cuando se celebra el Seder de Pesach, como lo celebramos el miércoles, que exactamente este año cayó miércoles, como cayó en el tiempo en la cual nuestro maestro, nuestro Salvador, celebró Pesach por última vez. Qué interesante es esto. Dice que el 15 de Nisan fueron redimidos y esa misma noche están destinados a ser redimidos también. Las palabras del rabino Josué, que mencioné anteriormente, también él la menciona aquí. Y por eso que dice que el rabino Eleazar dice que esa noche fueron redimidos, pero en la era venidera, hablando del futuro, hablando de la próxima redención, serán redimidos solamente en Tishri. ¿Qué es Tishri? Esto es importante aquí también, que entendamos esto porque es un símbolo también de juicio, pero que es un juicio para hacer una balanza, hacer que una ecualización, por así decirlo, de nuestra vida ya en el mes de Tishri. ¿Por qué el mes de Tishri? Porque en el mes de Tishri se celebra una fiesta llamada trompeta, que es donde Dios abre las puertas del cielo. Mire, cada vez que usted escucha en la escritura que las puertas del cielo se abrieron, eso es un hebraísmo que significa la fiesta de trompeta. Porque esa es la fiesta de trompeta, Rosh Hashanah, Yom Teruah, como se conoce, es el nombre correcto. Y Rosh Hashanah es uno de los temas que se trata en esa fiesta, que es otra cosa, pero el nombre es Yom Teruah. El día del sonido del shofar, el día del ruido, del despertar. Uno de los temas es que las puertas de los cielos se abren. Y ahí Dios abre los libros. Entonces, que cada vez que usted escuche también que los libros fueron abiertos, trata de la fiesta de trompeta, porque es en ese tiempo donde los libros se abren. Los sabios de Israel han enseñado que se abren 3 libros ahí. 3 libros. Un libro de los justos, un libro de los que están en medio y un libro de los que son malvados. Literalmente 3 libros se abren. Los que son malvados, no hay redención para ellos. Los que son justos, hay redención, ya son justos. Pero los que están en medio, o sea, los que en el proceso de Nisan a Tishri, póngame mucha atención, que esto es importantísimo. Usted ve la importancia de poder conocer todas las fiestas, porque las fiestas son el patrón de cómo Dios restaura al ser humano completamente. Usted no es completamente restaurado en Nisan. No, es en Tishri que usted es completamente redimido y eximido de juicio. Y son los que están en medio, que somos la mayoría de nosotros. Sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí en el trayecto de Nisan a Tishri fallamos cometiendo pecados. Transgredimos, ya sea voluntaria o involuntariamente, sin saber, hacemos cosas que no debemos hacer. Por eso está establecido el día del juicio, como se le conoce al día de la trompeta. Es donde Dios juzga tu vida. Es por eso que se le conoce a ese tiempo
como los días del arrepentimiento, que son 40 días. 30 días antes de la fiesta de trompeta comenzamos un proceso de introspección profunda, de oración, de búsqueda interna de nuestros rasgos de carácter, para poder trabajarlo, para que cuando suene la trompeta estemos libres de pecado. Si hemos cometido pecados contra Dios, le pedimos perdón. Si hemos cometido algún pecado con un hermano, de alguna manera, usted va y repara esa relación con él antes de que suene la trompeta. Veo cómo Dios perfectamente ha establecido un plan de redención perfecto para que usted sea santo, para que las bendiciones de Dios recaigan sobre su vida, para que usted esté completamente libre de contaminación. Es por eso que este comentario es interesante, porque dice, esa noche fueron redimidos, pero en la era venidera serán redimidos no solo en Tisri. Está hablando que cuando el Mesías venga, y se entiende por la Escritura que el Mesías vendrá en tiempos de los días terribles. Vendrá, muchos enseñan que vendrá en los días de trompeta, entre los días de trompeta y los días de Yom Kippur. Vendrá en su segunda venida. Y a eso se refiere este verso. Está usando o está tratando de enseñarnos algo profético de gran significancia. Ahora bien, otro elemento importante en este estudio de Pesach, especial en el día de hoy, es acerca de que Pesach también nos habla de que el sacrificio debía hacerse entre las 2 tardes. La Torah especifica un tiempo particular, un tiempo señalado. ¿Qué importancia tienen los tiempos en las Escrituras? Todo debe hacerse al tiempo en el cual Dios ha establecido. El problema del hombre ha sido que el hombre ha cambiado los tiempos. No dice la Escritura que Yeshua vino en el tiempo señalado, dice así mismo. Él apareció en el tiempo que había sido determinado desde Génesis, que él vendría. Cuando usted estudia todo lo que ha pasado en la Biblia, todo sucedió en un tiempo señalado, en una fiesta, todo. Cuando se entregó la ley, la Torá fue en una fiesta de Pentecostés. Cuando vino el becerro de oro, también fue en una fiesta. La fiesta de Yom Kippur. Cuando se bajó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo, fue en Pentecostés. Cuando Yeshua nació, fue en Sucot. Entonces, todos los acontecimientos bíblicos, todos, por ejemplo, la creación del mundo fue en Tishri, fue en Rosh Hashanah. O sea, todo lo que existe en la Escritura fue en un tiempo señalado. O sea, Dios les da importancia al tiempo. Es por esa razón que, como dije, que fue lo primero que él santificó. Él no santificó primero al hombre, fue al tiempo, ya que el tiempo es sagrado. Es por esa razón que el tiempo está conectado al templo también, un lugar sagrado, que es una tipificación de todos nosotros. Es por esa razón que hay una conexión muy profunda en nosotros, en la fiesta, el templo, porque nosotros somos ese templo, somos ese espacio sagrado donde la presencia de Dios habita. Ahora bien, nos dice la Escritura que fue entre 2 tardes. Éxodo 12, 5, 6 dice, tu cordero será sin defecto, un macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas y de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 del mes. ¿Vio? ¿Cuándo debía apartar el cordero? El día 10. Por eso hablamos acerca de esto. Desde el día 10 al día 14, donde se sacrificaba, debía conservarse, probarse para que no tuviera ningún defecto, ninguna falla para poder sacrificarlo. Esto es tipificado literalmente por Yeshua, quien no cometió pecado, dice la Escritura, que era un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cómo el libro de Éxodo retrata la vida de Yeshua misma para hacer el sacrificio de Pesach, como dice Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire qué dice. Y lo guardarás hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará, dice, al anochecer. La palabra hebrea para anochecer aquí es importante.
es la palabra Ben Jarbín, que literalmente significa entre las tardes. Es por esa razón que el Melquiltá, un comentario rabínico extraordinario, dice así. El rabino dice, he aquí que dice, allí sacrificarán la ofrenda de Pascua al anochecer. Eso está mencionando Éxodo 12, 5, 6. Pero la escritura continúa diciendo, al tiempo que salieron de Egipto. ¿Cuándo salió Israel de Egipto? Después de las 6 horas del día. Después de las 6 horas del día, ahí salieron. Qué interesante ver también que el Rambán, Moshe Ben Nachman, la mente más brillante dentro del judaísmo, afirma. Por lo tanto, la escritura está diciendo que debemos sacrificar la ofrenda de Pascua en medio del Arbín, ya que el tiempo prescrito por la Torá para el sacrificio de la ofrenda de la Pascua es desde después de la 6ª hora del día hasta el comienzo de la puesta del sol. El Evangelio de Mateo afirma que esto fue literalmente, exactamente, cuando Yeshua estuvo en el lugar de su ejecución. Eso está en Mateo 27, 45, 47. Usted ve cómo lo que Yeshua realizó literalmente al pie de la letra es retratado en el Éxodo. Es por eso que Mateo dice, desde la hora 6ª, ¿vio? Hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora 9. Hacia la hora 9, Yeshua gritó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí yo debo hacer un paréntesis. Mucha gente ha entendido y se enseña, yo mismo lo enseñaba en el cristianismo, cuando estaba sumergido en las ideas cristianas, no en las ideas bíblicas, de que cuando la Biblia dice, Yeshua mismo dice, Elí, Elí, lama sabactaní, era que Dios se había alejado de él. Qué craso error cometía yo cuando decía eso. Y no es eso lo que está sucediendo aquí. Cuando usted profundiza más, estudia estas ideas bíblicas, usted llega al entendimiento de que no era así. Que lo que realmente estaba pasando ahí cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era que el Eterno le había abandonado, era que él estaba usando una técnica judía de memorización de las escrituras para dar una enseñanza al quien estaba delante de él. ¿Quiénes estaban delante de él cuando él estaba clavado en el madero para morir? Número 1, sus discípulos. Número 2, todos los líderes de Israel que fueron los culpables de haberlo sacrificado, de haberlo llevado él, humanamente hablando, ahí al madero. Y era tratando de decirle a toda su audiencia lo que decía el Salmo 22. Esta técnica de memorización de las escrituras es una técnica antiquísima que usan los rabinos para poder, al decir un verso, poder entender, poder recordar todo un capítulo completo. Pero en este caso él lo usa para enseñarle a todos los que estaban delante de él ahí, incluyendo sus discípulos, como dije, de que ellos entendieran que lo que David dijo estaba pasando proféticamente delante de los ojos de todos ellos, como él vino a mostrar todas las escrituras en su persona, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús hizo, todo lo que relatan su biografía, que son los 4 evangelios, tiene que ver para que nosotros entendamos que él vino a cumplir literalmente todo lo que está escrito en los profetas y en la Torá. No fue que Dios lo abandonó, fuera que Dios le estaba tratando de decirle a todos, yo soy ese Mesías, yo soy el Mesías, porque todos los judíos sabían, bueno, y todos los cristianos también saben que el Salmo 22, un salmo mesiánico, estaba tratando de enseñarle a todos ellos ahí que ese era el cumplimiento histórico, profético de lo que David dijo en una ocasión. Qué hermoso es esto, saber esto, ¿eh?
El Padre y Él son uno, señores. Además, Él nunca fue pecador. No lo puede abandonar. Lo que Dios hizo fue que transfirió el pecado a Él, de otra cosa. Como el chivo expiatorio, ¿se acuerda de Yom Kippur? Que fue enviado al desierto. Ese chivo para Azazel, Dios, ese es el que redime el pecado del mundo. El chivo que fue enviado en el desierto, no el chivo que fue entrado, la sangre que fue tomada y entrada en el templo, no. El que redime es el chivo expiatorio, que es el chivo para la Azazel, como se llama. ¿Qué era la Azazel? Literalmente la Azazel era lo que producía el pecado en el ser humano. Lo que Dios está diciendo es que cuando ese chivo se le transfirió los pecados del pueblo en la ceremonia de Yom Kippur, fue lo mismo que pasó con Yeshua, lo que se conoce en el cristianismo, literalmente, como la sustitución. El justo por los injustos, para que los injustos recibieran la justicia del justo y que dentro de y los pecados de los injustos fuera colocado dentro de él, para que cuando él muriera pudiera entonces romper el poder del pecado en el ser humano. ¡Qué tremendo! Y cuando ya usted recibe el Espíritu, usted tiene una fuerza muy fuerte para batallar. Cuando antes solamente usted tenía su concupiscencia, sus deseos, los deseos que batallaban con su cuerpo. Pero ahora con el Espíritu usted puede revertir con más poder el deseo de pecar. Es por eso que mientras usted más se llena de Dios, mientras más usted busca a Dios, mientras más usted obedece a Dios, mientras más usted ayuna, mientras más usted se consagra a Dios, mi amado, sabiendo de que usted ha sido libertado de ese poder que lo mermaba, ese poder que le inhibió a usted acercarse a Dios, ese pecado primordial. Ahora con la obra del Mesías usted sí puede acercarse a Dios y más que todo también revertir ese pecado. Es interesante notar todo esto. Ahora hay más elementos. Hay un elemento importante también dentro de Pesaj, que es la sangre. Es la sangre. La noche antes del éxodo, la sangre del cordero, nos dice el éxodo, del cordero de Pesaj, debía colocarse en los postes, en los dinteles de la puerta. Mire qué dice Éxodo. Éxodo dice de esta forma: la sangre le servirá de señal en las casas donde estén. Y cuando él vea la sangre, pasaré sobre ustedes. La palabra ahí pasaré es la palabra pesa, que significa pasar por encima, literalmente. Pasaré sobre ustedes y no habrá plaga que los destruya cuando hiera la tierra de Egipto. Cabe preguntar, al oír esto, ¿cómo puede considerarse el sacrificio de Pesaj como una expiación del pecado? Esto es importante. Es importante señalar que todos los corbanot, o sea, todas las ofrendas estipuladas en la Biblia, Levítico capítulo 1, capítulo del 1 al 2, al 3, al 4, 5, 6, todos esos capítulos hablan de los corbanot. El libro de Levítico derivan de un mérito de la queidad. Derivan de la queidad. Póngame mucha atención, esto es importante. Todos los corbanot derivan, todos los sacrificios que usted ve en la Biblia, todas las ofrendas, desde Abel, desde Caín y Abel hasta el final de la escritura, todo esto tiene que ver con la queidad. La queidad es la atadura de Isaac, lo que se conoce como el sacrificio de Isaac. De ahí toma mérito. Los corbanos son todas las facetas de un diamante en forma singular. Un diamante tiene 72 caras y están todas interrelacionadas. Es así como la Biblia fue dada, que hay símbolos que conectan. Cada vez que sale este símbolo en las escrituras están unidos, están conectados. Es por eso que el Pesaj está conectado también con la vaca roja, ¿se acuerda? Que es tipificación también. Yeshua tipifica esa vaca roja. También significa el sacrificio del leproso, cuando un leproso era llevado al templo. También está relacionado con el sacrificio de Yom Kippur también, y con la ofrenda de Tamid, que era una ofrenda diaria que se colocaba en el templo. Todas están conectadas.
Es por esa razón que el Peshitar Rabatí, un documento muy interesante, nos dice algo importante. Mire qué dice. Lo voy a citar. Dice, con respecto al significado de Kesabín, o sea, 2 corderos, que está en número 28.3, los discípulos de Shammai y los discípulos de Hillel difieren. Los discípulos de Shammai leen Kesabín como si escribiera Kasabín, que ponen fuera de la vista. Es decir, la ofrenda diaria, que era la ofrenda de Tamit, de los corderos, hace que Elohim ponga las iniquidades de Israel fuera de la vista. Como nos dice el versículo, él pondrá las iniquidades fuera de la vista. Pero los discípulos de Hillel decían la frase que Sabín, Beneshana, los corderos del primer año, debe entenderse como si estuviera escrito Kasabín Beneshana, que significa que limpian las cosas que son de muchos años. ¿Sabe? Hay un concepto aquí en cada escuela de estos 2 grandes rabinos de la historia, Shammai y Hillel, que difieren. Pero dice, es decir, que las ofrendas diarias limpian del pecado de Israel, como dice, aunque sus pecados sean como muchos aunque sus pecados sean muchos en un año, quedarán blancos como la nieve. Está citando a Isaías 1:18. En otras palabras, la frase que Sabín significa que limpian los pecados del pueblo de Israel y lo hacen tan inocente como un bebé en su primer año. Cada cordero servirá como abogado, escuche bien la palabra, tanto de Israel en el día del juicio. Wow, esto es poderoso. ¿Se acuerda usted que es lo mismo que utiliza Santiago en su carta cuando dice que el Mesías es nuestro abogado? Lo utiliza también los rabinos, la misma palabra. Ahora bien, lo interesante aquí es veré la sangre vinculada a la queidad. Este es el punto. Es por eso que el Mequiltá del Rabí Ismael dice, y cuando él ve a la sangre del sacrificio de Isaac, vio, del sacrificio de Isaac. Entonces, la atadura de Isaac siempre ha sido dentro del judaísmo la clave de todos los otros sacrificios que vendrán. Es por esa razón que cuando Yeshua en los evangelios dice algo importante, él dice que Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo puede ser que Abraham vio su día y se gozó si Abraham había muerto muchos años atrás? Era que lo que Abraham estaba haciendo con su hijo cuando lo sacrificó, todavía hasta el día de hoy en el judaísmo ortodoxo, tiene valor redentor. Es por eso que Abraham, dice el Mequiltá Rabatí, dice, del Rabí Ismael, dice que Abraham llamó a aquel lugar Hashem Jireh, o sea, el Señor verá. Note bien que la palabra Jireh no significa Dios proveerá, sino que significa Dios verá. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra hebrea verá, Jireh es verá, no es lo que nosotros entendemos como mirar. Dentro de la Biblia, mirar o Jireh significa que Dios va a hacer algo a favor de alguien. No solamente que lo mirará con sus ojos, con el órgano de la vista, no. Ah, miré a Fernando, miré a María, no. Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando dice mirar, cada vez que usted va a mirar, no está diciendo eso. Es por eso que dice que Dios miró la aflicción del pueblo y por eso dice luego le envió a el libertador Moisés. O sea que él hizo algo cuando lo miró. Esa es la idea. Hacer algo a favor de alguien. Al que Dios mira, inmediatamente si Dios mira, trae un favor. Es por eso que cuando uno bendice, la bendición sacerdotal, dice que Dios te mire, que los rostros de Dios te mire, se incline a ti, dice la bendición. Está diciendo en otras palabras que Dios traiga algo a tu vida, que Dios traiga un favor a tu vida. Eso es lo que está pasando aquí. Pero mira qué dice, sigue, continúa diciendo. Y también está escrito. Y hasta este punto de destruir, el Señor miró y se arrepintió. ¿Qué contempló? Él contempló la sangre del sacrificio de Isaac, dice. Como se dice, Elohim mismo verá el cordero
para el holocausto. Usted ve que como en el judaísmo, la queidad, la atadura de Isaac, representa el aspecto central de todos los otros sacrificios que están en la Escritura, incluyendo el de Yeshua. Literalmente, lo que pasó en la queidad es lo mismo que pasó con Yeshua. Bueno, lo hemos explicado. Lo explicamos cuando estudiamos esa porción hace ya un tiempo en Génesis, ¿se acuerdan? Hicimos un estudio exhaustivo de cada cosa, el tipo con el antitipo, al igual que estamos haciendo hoy aquí, mostrando que literalmente lo que pasó con Yeshua es lo mismo que pasó en el Éxodo. El tipo y el antitipo en la escritura deben ser igual. De igual manera el Midrash Rabbah dice, y Abraham puso la madera, escuche bien qué dice, del holocausto sobre Isaac, su hijo, como un hombre que lleva su cruz. ¿Qué? Que lleva su cruz. Un documento judío dice eso, sí, literalmente. La tradición del Soncino dice estaca en la nota de pie, dice la estaca en la que va a ser ejecutado, dice, literalmente. Qué tremendo, un documento judío. Es lo mismo que dice Éxodo. Éxodo 12:3 lo dice. Dice, ellos le llevaron cada uno un cordero, según las casas de sus padres, un cordero por familia. Qué interesante que el holocausto de Isaac fue una cruz que él llevó. Aquí está la conexión de la tipología de Isaac con el Mesías, literal, en todo sentido. No solamente que hay una tradición que enseña, como hemos hablado anteriormente, que literalmente los judíos han entendido hasta el día de hoy que Isaac murió literalmente y que fue resucitado. Es lo que Pablo dice en Hebreos, que él fue resucitado. Dice literalmente, en sentido figurado. Para los rabinos, Isaac murió literalmente. Eso fue la noticia que produjo que su propia madre muriera. Cuando ella sabe que su hijo no retornó, porque la Biblia enseña que Abraham retornó solo a la casa, y ahí fue donde la madre murió literalmente a los 127 años. Lo que nos enseña literalmente que Isaac tenía 37 años cuando murió. Si ella concibió a Isaac a los 90 años, como dice la escritura, y murió a los 127, como dice el texto, cuando el tiempo de la queidad, Isaac literalmente tenía 37 años. ¿Cómo usted ve cómo la Biblia conecta el tipo con el antitipo? O sea, Isaac con el Mesías, literalmente lo mismo todo. Y eso es lo que la Biblia lo quiere enseñar. Que Isaac es una tipología literalmente del Mashiach Yeshua. Es un presagio, es un eco en la historia de lo que iba a ser el Mesías. Pero también dice que era un cordero, según las casas de los padres, un cordero por familia. Ahora bien, la traducción literal no dice así. La traducción literal del hebreo dice, y tomarán para sí un hombre, dice, note, y tomarán para sí un hombre, un cordero para la casa de los padres, un cordero por casa, dice. Qué tremendo es esto. No es superflua esta palabra ish, la palabra hombre aquí. No es superflua, no está ahí por trivialidad. Es por esa razón que el gran rabino Nahum Bar Simai dice lo siguiente: según la enseñanza del rabino Abu Nahum Bar Simai, discurriendo en Tarso, tomó el versículo para él, tomarán para ellos al hombre, dice. Tomarán para ellos al hombre. Wow, directamente es una insinuación de que Dios tomaría un hombre para redimir al mundo. Es decir, tomaron, ahora bien, ¿cuál es el hombre que toma? Él continúa diciendo, tomarán al santo de quien se dice, el Señor es el hombre. Usted ve cómo este hombre lo conectan con el mismo creador. Y dice, es decir, el director. Y pregunta, ¿cómo se tomará?
con los dos corderos, dice, ofrecidos diariamente en el templo, de la ofrenda tamit, así como tomarán a Elohim para ustedes mismos cuando se atrevieron a tomar los corderos en Egipto. Esto es una literal, una insinuación poderosa. Número uno, conecta al Mesías con ese cordero, porque lo llama primeramente hombre. ¿Vio? La traducción literal del verso dice, tomarán para sí un hombre, un nish. Pero lo segundo importante que hay que notar es que los comentaristas hebreos dicen que ese ish es Yud Hei Vav, o sea, Elohim, Dios. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo! No hay discusión. Bueno, hay discusión, sí, entonces hay discusión, hay discusión. Hay gente que dice que no es Dios. Muchos enseñan que Yeshua no es Dios, pero nosotros no entendemos así. Hay tantas insinuaciones en la escritura, en los Nuevos Testamentos, como en la literatura rabínica también, como la que estamos leyendo, que Elohim es Dios y que el Mesías también es que el Mesías es Dios. Es por esa razón que el profeta Isaías, en el capítulo 53:7, llama al Mesías un cordero. Mire que dice, él fue oprimido por nuestro, dice, él fue oprimido, pero cuando fue afligido no abrió su boca. Como el cordero que es llevado al matadero y como la oveja que ante sus esquiladores está muda, así no abrió su boca. Es por esa razón que el profeta Isaías llama a Mashiach un cordero. Y por esa razón también otro gran rabino llamado Isaac Horowitz dice en su libro Shenei Luchot Habrit, el Mesías Ben Yosef, cuando viene, no viene para establecer su propia dinastía, sino que viene para ayudar a restablecer la dinastía davídica. Incluso sacrificará su propia vida para lograrlo. Qué bello es esto. Esto revierte lo que el judaísmo ortodoxo ha dicho por mucho tiempo, que Yeshua no es el Mesías. Como la historia del Éxodo, como Isaías 53 literalmente está hablando del Mesías. Dice, su sangre expiará los pecados del pueblo judío. Literalmente lo dice así. Yo he escuchado muchísimos rabinos diciendo que Yeshua no es el Mesías, que él no redimió a nadie. Pero aquí los mismos documentos judíos dicen otra cosa. Rabinos de gran memoria. Estamos hablando de Isaac Horowitz, uno de los más grandes rabinos en el tiempo moderno. Dice, su expiación tomará la forma de una dinastía rabínica siendo restaurada al pueblo judío como un reino eterno. Es por eso que Pablo, lo mismo dice Pablo, lo mismo. Pablo dice en Primera de Pedro 1, 17, 19, está escrito, si invocan a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pasen el tiempo de su vida como extranjeros aquí con temor reverente, sabiendo que han sido rescatados no por cosas incorruptibles como plata o como oro, del modo de vida inútil transmitido por sus padres, sino con la sangre preciosa, Dios, como de un cordero sin mancha y puro, la sangre del Mesías. Entonces Pablo lo tenía claro, Pedro lo tenía claro, perdón, lo tenía claro, era el Mesías. Al igual que este rabino Horowitz lo tenía claro, citando Isaías 53, lo mismo que dice el libro de Revelación. Revelación 7:14 nos dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, lavaron sus ropas y la embellecieron ¿con qué? Con la sangre del cordero. Es un contraste también con el libro de Revelación. Tengo algo que decir también con el último ceder. Mucha gente ha enseñado que el ceder que hizo Yeshua cuando celebró la Pascua por última vez, él no fue la Pascua. Y esto no es cierto. La Biblia es clara cuando dice que él celebró la Pascua. Y esto es debido a los problemas cronológicos, al conteo del orden del calendario del ceder Olam. Es por eso, como dije, que muchos han cuestionado de una manera muy abierta de que literalmente no se refiere a que, perdón, no refieren que Yeshua no celebró el ceder.
Escuche bien, ¿eh? Pero la Biblia dice otra cosa. Es interesante también que usted entienda que él no celebró como el cristianismo, literal. Pero, mire, perdóneme, no lo quiero ofender, pero no fue Santa Cena que él celebró. En cierto sentido es una Santa Cena porque fue una cena de pesa que él hizo, con un ceder completo de 15 pasos, donde en vez de hacerlo una mañana, porque muchos cristianos lo celebran en la mañana, yo le llamaría eso un santo desayuno, o si lo hacen en la tarde, un santo almuerzo. Pero la Biblia dice una santa cena, aludiendo Pablo en Corintios, que era literalmente la fiesta de Pesaj. Y eso es lo que dicen los evangelios claramente. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Vamos a ir a los evangelios para que usted pueda verlo. Los evangelios nos identifican la última celebración de Pesaj de Yeshua y sus discípulos como un ceder de Pesaj. Por ejemplo, Lucas 22:8, al igual que Marcos 14:12 y Mateo 26:17, dice lo siguiente. Él envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárennos la Pascua. ¿Vio? Yeshua celebró Pascua para que la comamos. De igual manera, Lucas 23:13, Marcos 14:6 y Mateo 26:19 dice, y ellos prepararon la Pascua. Usted ve qué interesante que ellos, estos discípulos de Yeshua, primero fueron ordenados por él a preparar la Pascua. Mandó a Pedro y a Juan, que eran los discípulos más aventajados que él tenía, los talmidín, como se dice en hebreo, sus estudiantes más privilegiados. Qué interesante que le ordena eso, y ellos en otro verso dice que ellos prepararon la Pascua. Entonces que no dice Santa Cena, no dice un pedacito de pan, con mucho respeto, y un chin de juguito en un vasito, que es juguito, no era vino, literal. Ahora bien, no se queda ahí, mire, Lucas 22:11, Marcos 14:4 y Mateo 26:18 también nos dicen, dile al dueño de la casa, el rabino te dice, ¿dónde está la habitación de los invitados? Donde pueda comer la Pascua con mis discípulos. ¿Vio? Literalmente Yeshua dice, donde pueda celebrar el ceder, la Pascua. Es específico, la escritura nos lo enseña claramente. Y por último, quiero que vean Lucas 22:15, que dice, y él les dijo, yo he deseado encarecidamente, oye, encarecidamente, comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir. Es por esa razón que Pablo nos dice que yo lo que recibí la noche en la cual el Mesías fue entregado. Ahora mi pregunta es, ¿qué fue lo que él recibió la noche que el Mesías fue entregado? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Mesías la noche que fue entregado? Literalmente, antes de ser entregado, él celebró Pesaj, un ceder completo, inclusive conforme al rito que se celebra hasta el día de hoy, como nosotros lo hicimos el miércoles. Inclusive dice que luego de haber cenado, levantó la copa y estableció el nuevo pacto. Entonces está diciendo elementos claves de la fiesta del ceder. Este punto se llama el tiempo de la redención o la copa de la redención, que es la tercera copa de vino que se toma después del ceder. Pero dice después de haber cenado, porque no era un pedacito de galletitas o un pan. Ellos venden algunos lugares que venden unos como unos pedacitos blancos que parece como una menta, que los hermanos se lo comen. Pero ahí dice, después de haber cenado, es por esa razón que Pablo le dice en Corintios 11 a los hermanos, no vayan a la Pascua para llenarse. ¿Cómo puede ser posible que tú te puedas llenar con un pedacito de pan o una galletita, que siempre generalmente es con levadura, que se hace en la tradición cristiana? Ahora bien,
dentro de Pesach hay un mandamiento de no comer pan con levadura, que era un pan ácimo, un pan sin levadura. ¿Lo puede ver? Está claro. La pregunta es, ¿Yeshua celebró Pesach? Claramente, las escrituras nos dicen claramente que Yeshua, la noche que fue entregado, celebró Pesach. Ahora bien, es interesante también conectar el matzot, los panes sin levadura que le acabo de mencionar. Es por eso que el libro de Éxodo dice, capítulo 12, verso 17, y hay una conexión muy importante que quiero hacer, que ustedes lo aprendan. Pero primero vea que dice Éxodo 12, 17, donde está escrito que el mandamiento es comer pan sin levadura. Y observarán las fiestas, dice, de los panes sin levadura. La fiesta se celebraba con panes sin levadura. Siempre la fiesta empieza a caer al anochecer. ¿Cómo lo sabemos? Porque un día bíblico no comienza a las 6 de la mañana. No, no. Un día bíblico comienza, como está escrito en el libro de Génesis, desde el atardecer al atardecer. Fue la tarde, la tarde y la mañana, un día. Se establece en Génesis que los días comienzan al caer el sol. Y es así como todas las fiestas, escuchen muy bien, se santificaban al caer el sol. De manera que los rabinos han conectado el concepto de pan sin levadura con los mandamientos. No es casualidad que la palabra matzot y la palabra mitzvot son la misma palabra. Es por eso que los rabinos dicen que no lean la palabra como matzot, que significa pan sin levadura, sino léela como mitzvot, que significa mandamientos positivos, que son mandamientos que fuimos llamados a hacer. Así como se nos prohíbe leudar las masat como con retraso, debe ser preparados con la mayor prisa, así también no podemos leudar los mandamientos, eso se enseña en los rabinos. Si una mitzvah, singular de mandamientos, mitzvah, mandamiento, llega a tus manos, no permita que se leude. Hazlo inmediatamente. Qué tremendo. Qué conexión más importante espiritual de que la pan y levadura que se come en el ceder literalmente tiene que ver con los mandamientos. De que nosotros no debemos, que cada vez que recibamos una palabra, una enseñanza en nuestras congregaciones por nuestros maestros, nuestros padres espirituales, nosotros adoptemos esos mandamientos inmediatamente. No dejarlos leudar para que al final no lo hagamos. No solamente eso, también hay una conexión entre el hametz, que es la levadura, con el yetzer hará. ¿Qué es el yetzer hará? Es la inclinación al mal. El hametz era la tipificación de la inclinación al mal. Lo deudado en la vida de nosotros es la inclinación al mal, algo que está dentro de ti que no te permite obedecer a Dios. Es por esa razón que se nos ordena eliminar todo hametz en nuestras vidas, todo leudado en nuestra vida, porque es erradicar en nuestras vidas el yetzer hará. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 5:7 dice, límpiense del hametz, dice, límpiense de la levadura vieja para que sean una masa nueva. Está usando aquí un midrash, está haciendo una comparación de lo que está enseñando en Éxodo para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Sean una masa nueva, dice, ya que verdaderamente son sin levadura, sin pecado, sin la inclinación al mal. O sea, no dejen que la inclinación al mal los tome, porque ciertamente el Mesías es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta. O sea, Pablo está diciéndole a la comunidad de Corintios que celebren la fiesta. No con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y perversidad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué es la levadura? Es lo que fermenta. Representa la autoinflación, representa el orgullo, representa la rebelión, representan los frutos del espíritu, perdón, los frutos de la carne. No hay nada
apetecible, mis amados, en la levadura. El orgullo es la esencia de esta levadura. Así que permítame ya ir cerrando. Espero que haya sido bendecido. Algunos elementos más para poder terminar. Antes de terminar, debo decir que durante el último ceder, que lo celebró nuestro maestro, como usted pudo ver, Yeshua dijo algo asombroso. Esto ha producido mucha confusión dentro del cristianismo porque no han entendido que cuando se menciona esa palabra es un mandamiento, está escrito en Éxodo. Y es la palabra memoria. Lucas 22:19, cuando Yeshua celebraba esta fiesta, dijo, hagan esto en memoria de mí. Todo el mundo en las iglesias repiten este verso cada semana, sin entender la verdadera implicación de estas palabras. Este comentario ha sido citado varias veces en el mundo cristiano, que su significado se ha perdido por completo. Para los cristianos modernos, este versículo parece tener un sentido perfecto y no levanta una ceja. Significa hacer la comunión. Pero cuando Jesús dijo, haz esto, nosotros debemos hacer una pregunta acerca. ¿Qué es lo que Él nos ordenó hacer? Hagan esto en memoria mía. El punto no es la memoria, el punto es lo que Él nos mandó a hacer. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo los discípulos el día que Él le ordenó? Pesach. Ellos estaban celebrando Pesach. Yeshua está diciendo literalmente cuando dijo, hagan esto en memoria de mí, celebren la Pascua en memoria mía. Para un judío antiguo, estas palabras habían provocado que los discípulos se quedaban boquiabiertos, giraran la cabeza en una señal de perplejidad. Podemos imaginar su proceso de pensamiento. Oh, acaba de decir el rabino, acaba de decir el maestro, lo que yo creía que había dicho, hacer esto en memoria de mí. Lo ha hecho todos los años de mi vida, recordando el éxodo de Egipto. ¿Vio? Ellos sabían, lo hacían todos los años, como lo hace un judío ortodoxo, como lo hacen los que están siendo restaurados a las raíces hebreas. No solo yo diría, sino mis padres, todos mis abuelos hicieron esto. ¿Cómo Él me ordena que recuerde esto? Y esto estaría de acuerdo, nada más y nada menos, que lo que yo quiero significar con el mandamiento de Éxodo 12:14. Miren qué dice el mandamiento en Éxodo 11:14. Dice 12:14. Este día les servirá de memoria. Oye, la misma palabra. Un recordatorio, Hakizarón. Y lo celebrarán como fiesta al Eterno. A lo largo de sus generaciones lo celebrarán como fiesta ordenada para siempre. Entonces, la Biblia es magistral porque la Biblia te dice cosas que son temporales. Te dice que hay cosas que son temporales, pero te dice también que hay cosas que son eternas. Esta declaración es impresionante porque es la misma palabra que él está, que Jesús está utilizando, es la misma palabra que está escrita en Éxodo. Está diciendo que los discípulos están a punto de presenciar una redención mayor. Una redención mayor que la que Moisés ejecutó en el Éxodo. Cuando él le dijo, hagan esto en memoria de mí, le estaba tratando de decir de una manera profética que vendrá una redención mayor. Jesús está diciendo que está comenzando cuando él levantó esa copa y le dijo, hagan esto en memoria de mí, celebren la Pascua cada vez que se reúnan, que vendría una redención final mayor que el primer Éxodo. Esto no minimiza a Moisés, sino que lo engrandece. Porque Moisés y lo que pasó en Éxodo es un prototipo de la redención definitiva que ejecutaría el Mesías, que lograría llevar a Israel a la tierra, como ya comenzó a suceder en el año 1948. Y la reconstrucción futura del templo, por lo que se convertiría y haría posible la venida del Mesías Ben David. Es por eso que el libro de Jeremías 23:5-8 dice, hablando del último éxodo que vendrá, de la redención final,
He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días se salvará Judá, Dios. No te viene aquí, que dice, no dice el cristianismo. Con mucho respeto, no dice la iglesia, no, no. Dice, se salvará Judá e Israel habitará en seguridad. Y su nombre se llamará Hashem Sikenu. Por lo tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Eterno que sacó y condujo a la descendencia. Dios, ya está hablando de la descendencia de los hijos, está hablando ya de un término futuro aquí, Jeremías. Esto es un verso extraordinario. Está hablando de una redención próxima, de la redención que comenzó cuando Yeshua levantó la copa de redención, cuando estableció el nuevo convenio, el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No con el cristianismo, esto tenemos que tenerlo claro. Esto lo dice también, si quieres saberlo, Jeremías 31 lo dice, que cuando Dios establece y profetiza el nuevo pacto en Isaías 31, del 31 al 33, menciona también, al igual que Jeremías 23, 5, 8, a la casa de Judá y a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Israel y la casa de Judá es la nación completa de Israel, las 12 tribus reunificadas nuevamente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. De manera que Jeremías 23, 5 dice, continúa diciendo, vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Eterno que sacó y condujo a la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, donde estaban dispersadas, y de todos los países a los que habían sido expulsados, y habitarán en su propia tierra. O sea, es una profecía de la reunificación total del pueblo de Dios, que siempre, escúcheme muy bien, ha incluido a las naciones de la tierra, siempre. Desde Génesis 12, cuando llama a Abraham y hace el pacto abrahámico, las naciones de la tierra están incluidas ahí. Cuando dice, en tu simiente, ¿quién es la simiente? Jesús, Yeshua, serán incluidas, bendecidas todas las familias de la tierra. Es a través del Mesías que las naciones de la tierra serían parte del plan de redención de Dios, de un solo pueblo, no de dos, no del judaísmo y el cristianismo, son creaciones humanas. El pueblo de Dios se llama Israel, donde hay una conjunción de las naciones de la tierra y los descendientes naturales de Israel. O sea, somos hermanos en vez de ser enemigos. Es por eso que Mashiach ben Yosef está relacionado, como dice el texto, con el nombre divino. Este Mesías ben David que va a reunificar y traería la redención final, que es lo que estoy tratando de decir, se conecta con Yeshua, con Yud Hei Bat Hei, o Jehová, como usted lo conoce, Sikenu, nuestra justicia, que en hebreo es Yud Hei Bat Hei, que es el nombre del Santo bendito, que es el nombre del Eterno, el Señor nuestra justicia. Qué interesante es que al Mesías ahí se le llama el Eterno, Jehová nuestra justicia, lo que significa que Él es Dios. Que el Mesías es eterno, que el Mesías es el mismo Dios. Quiero terminar aquí, el tiempo se me ha ido. Quiero decir lo siguiente, el Eterno no se detiene ahí. A través del Mesías, el Eterno creará un nuevo cielo, una tierra nueva, y unificará y unirá a la Jerusalén celestial y a la tierra. El Mashiach nos devolverá, en otras palabras, o sea que Él es la tipificación, como usted pudo ver, de la fiesta de Pascua. Cada vez que nosotros nos reunimos en la fiesta de Pascua, estamos delante de la fiesta más representativa que habla acerca de la obra, no solamente de la primera, sino también de la segunda venida del Mesías. Toda la vida del Mesías está tipificada en esta fiesta. El Mashiach nos devolverá
de nuevo al jardín del Edén. Rectificará el pecado de Adán, destruirá la muerte y pondrá fin al exilio de la humanidad. Es por eso que el libro de Apocalipsis, aunque quiero terminar, dice lo siguiente, que es un eco del libro de Éxodo. Revelación 21, 9, 12 dice: vino uno de esos 7 ángeles que tenía las 7 copas que estaban cargadas con las 7 últimas plagas, y habló conmigo diciendo: he aquí, vengo aquí. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, con la gloria de Dios. Su luz era como una piedra preciosísima, como si fuera una piedra de jaspe, clara como el cristal. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y en las 12 puertas, óigame bien que estaba escrito, los nombres de ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amados, yo quiero que este tiempo le haya bendecido. Espero con todo mi corazón de que usted haya podido aprender algo. Así que me voy a despedir ahora, voy a cerrar esta grabación, esperando que podamos volver a reunirnos el próximo Shabbat para poder establecer y seguir aprendiendo más acerca de estas enseñanzas hermosas que nos trae la palabra de Dios. Así que me despido, mis amados, que tengan un gran Shabbat y sean bendecidos con gracia y paz.